Sí, Dios, queremos alabar y queremos bendecirte, queremos honrarte, glorificarte, darte gracias, Dios, porque tienes cuidado de nosotros, porque nos podemos acercar una vez más, con el único propósito de conocerte un poco más, un poco mejor. Háblanos, habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Señor eterno, que tengamos un oído siempre atento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender, para conocer un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy continuamos con nuestra serie de estudios acerca de la carta a los Corintios. Ya estamos en la semana 10 y vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, versos del 1 al 11. En nuestra semana anterior nosotros pudimos mirar cómo es que se debía juzgar un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Ahora vamos a mirar cómo es que se deben llevar a cabo los litigios delante de los incrédulos. De qué manera, de qué forma necesitamos hacerlo. Y vamos a dar lectura precisamente a nuestro pasaje, que dice: cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione, más bien debe pedírselo a un juez de la iglesia, porque en el juicio final el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas, pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. En sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario, se maltratan y se roban entre ustedes mismos. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Muy bien. ¿Qué se debe hacer cuando hay problemas entre los miembros de una congregación? Y no hablamos simplemente de no estar de acuerdo, como gracias a Dios muchas veces sucede, sino que hablamos de problemas mayores que en determinado momento pueden ser llevados ante las autoridades. ¿Es correcto hacerlo? Precisamente de eso hablaremos el día de hoy. Pablo toca este tema, pero la pregunta quizás sea, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que tocar este tema? ¿Por qué peleaban los hermanos entre ellos? Porque bueno, cuando se habla de un Pedro es porque hay Pedro, ¿no? Bueno, cuando se habla de que hay problemas entre los hermanos, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se tiene que tocar este tema? ¿Por qué peleaban los hermanos entre ellos a tal grado que tenían que ser llevados precisamente ante los jueces de este mundo, como lo dice el apóstol, para que se pueda litigar delante de ellos y para que se pueda traer solución? Vamos a ver el siguiente comentario. Entre la casta privilegiada de la sociedad del siglo I, era totalmente aceptable iniciar causas civiles ante un magistrado y un jurado por temas triviales, con el fin de establecer la propia superioridad social y política sobre los demás. Es decir, ¿cuál era la motivación? Simplemente el establecer que había superioridad, que nosotros somos mejores que ellos. Continúo. Para llegar a una decisión en tales casos, el jurado debía tener en cuenta la posición y el poder de las partes en pugna, y el juez debía hacerlo también al imponer las multas. Además, ciertas personas no podían iniciar acciones legales contra otras. Por ejemplo, un hijo contra su padre, un esclavo contra su amo, un liberto contra su patrón, un ciudadano contra el magistrado y cualquier persona contra alguien que fuera socialmente superior. Era frecuente que los jueces y los jurados recibieran sobornos de las partes de un juicio.
En los tribunales judíos y grecorromanos podía utilizarse la mediación en lugar del litigio. Esta era la opción preferida por algunos, ya que los ciudadanos prominentes temían los efectos negativos de un litigio sobre sus carreras y su posición social. También se engendraban enemistades, ya que aquellos que habían votado en contra del demandado se convertían automáticamente en sus enemigos. Los litigios civiles eran considerados por la élite como una simple extensión de las facciones y las discordias comunes en la vida política. Es decir, estos litigios se llevaban a cabo precisamente para establecer la propia superioridad social y política sobre los demás, para ejercer presión. Y esto es inaceptable dentro de la iglesia. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Esto no puede ser, esto no puede suceder. Nosotros no podemos participar de estos juicios simplemente para establecer que somos mejores, que somos mayores, que tenemos, que somos socialmente o pertenecemos socialmente a un estrato superior y que políticamente podemos más que los demás. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia no nos regimos por esos parámetros. Pero vamos a ver cómo es que lo ataca. Primera de Corintios 6:1 que dice: cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione, más bien debe pedírselo a un juez de la iglesia. Y lo primero que nosotros necesitamos destacar es que Pablo no habla de los problemas serios como algo remoto, sino que habla de ellos como si fuera normal que sucedieran dentro de la iglesia. Y es que algo que nosotros no podemos olvidar es que aunque tenemos la mente de Cristo y el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, la obra del Señor aún no ha terminado, y el hecho de estarnos mirando de manera constante, el relacionarnos, el trabajar con los hermanos, trae roces, desacuerdos, problemas. Ahora, el problema no es el problema, sino cómo lo resolvemos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero que se nos dice es lo que no debemos hacer. No debemos ir ante las autoridades civiles, y en lugar de eso debemos buscar dentro de la iglesia quien con imparcialidad y sabiduría de lo alto pueda ayudarnos a resolver nuestras diferencias. Esto, aclaro, es cuando tenemos problemas con miembros de la iglesia, cuando tenemos problemas con otro hermano de la congregación. No es cuando tenemos problemas con el vecino, con el pagano, con el que no es hijo de Dios. No, no, no. En ese caso, pues necesitamos ir a los jueces de este mundo porque él no reconoce la autoridad de la iglesia. Sin embargo, cuando hablamos de creyentes, de cristianos, que se supone que reconocemos la autoridad que la iglesia tiene sobre nuestras vidas, debemos acudir a esa autoridad para que nos ayude a arreglar nuestras diferencias. ¿Ok? Ahora, nota que no dice que esos casos deben ser llevados ante el pastor o el apóstol, lo que quiere decir que no necesariamente les toca a los ministros intervenir y que pudiera un miembro de la congregación resolverlo, alguien que además sea considerado una autoridad dentro de la misma. ¿Por qué? Mira, piensa, ¿qué pasaría si la resolución no favorece a alguno? Si quien juzga no es considerado una autoridad, el desfavorecido podría de todas maneras ir ante un tribunal pagano para que se resuelva a su favor. Es decir, no se sometería, ¿verdad? No acataría, ¿sí? Sino que se rebelaría en contra de este juicio y de todos modos iría a un juicio civil, ¿ok? Pero esto más que nada nos enseña cómo es que deben ser consideradas las autoridades dentro de la iglesia, con tal poder y alcance de parte de Dios que puedan intervenir con toda autoridad en cualquier asunto que tenga relación con los miembros de la iglesia. Es decir, no solamente estamos para resolver los problemas espirituales y de relaciones que los hermanos pudieran tener, sino aún esos problemas que se pudieran dar entre ellos, ¿sí? De cualquier índole. Donde lo que decidan debería ser considerado como en verdad de parte de Dios, y someternos a acatarlo aun cuando no estemos totalmente de acuerdo porque no nos favoreció. Eso lo miramos muy comúnmente hoy en día, incluso cuando la gente va a pedir consejería. ¿Qué pasa si el consejo del consejero, que no necesariamente es el pastor, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el consejo del consejero no va de acuerdo con lo que yo deseo escuchar?
pues me busco otro consejero que me diga lo que quiero oír para que cuando yo lo haga pueda tener a quien culpar de lo que estoy haciendo y no asumir mi responsabilidad. Bueno, a ver, piénsalo. Si no podemos acatar el consejo que nosotros mismos vamos a pedir porque no sabemos lo que supuestamente queremos hacer o porque deseamos escuchar, reafirmar lo que queremos hacer para culpar a alguien más, Pablo nos pide que ahora nos sometamos cuando hay intereses de por medio mayores al simple hecho de recibir un consejo. Esto nos habla de lo mal que estamos como iglesia, ¿te das cuenta? Lo mal que estamos como iglesia, en donde seguimos pensando en nosotros mismos y no nos sometemos, no nos sujetamos, principalmente la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas, que ejerce a través de aquellos que ha instituido, levantado, embestido de autoridad dentro de la iglesia. Wow. Pero vamos a continuar. Verso 2. Porque en el juicio final, el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Es decir, si tú vas a ejercer un juicio sobre toda la humanidad, esto que está sucediendo dentro de la iglesia, pues por supuesto que lo puedes resolver. 3. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. Ahora, ¿por qué podemos juzgar los problemas que hay entre nosotros? Pablo nos dice que si vamos a juzgar al mundo y a los ángeles en el juicio final, por supuesto que podemos juzgar los pequeños problemas que surjan entre nosotros. Pero momento. ¿Cómo es que vamos a juzgar al mundo y a los ángeles? O sea, ¿cómo? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a verlo. Juan capítulo 5, verso 22. Palabras del Señor Jesucristo y dice, y mi Padre no juzga a nadie. Es a mí, que soy su hijo, a quien se le ha dado ese poder. ¿El poder de qué? El poder de juzgar. Toda la autoridad de juzgar el Padre la ha dejado sobre el Hijo. ¿Ok? ¿A quién se le ha dado el poder de juzgar al mundo? Al Señor Jesucristo, quien finalmente se sentará en su trono de gloria a juzgar a las naciones. Ay, pastor, ¿cómo lo sabes? Bueno, Hechos 17:31 dice, porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Ok, nos queda más que claro, ¿no es verdad? No es que lo estamos infiriendo, no es que se supone, sino que con claridad lo estamos mirando en las Escrituras. El Señor Jesús ha sido elegido para que sea el juez de todos. Ok, ahora, aquí, ¿dónde entramos nosotros? Porque me queda claro esto, ¿verdad? Pero ¿dónde entramos nosotros? Bueno, en el mensaje que es dado a la iglesia de la Odisea, el mismo Señor Jesús les dice, Apocalipsis 3:21, Apocalipsis 3:21, sígueme por favor. A los que salgan vencedores, es decir, a todos los que somos redimidos, hijos de Dios, aquellos que en el arrebatamiento nos iremos porque poseemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, les daré un lugar conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Se va a sentar en su trono de gloria y nos va a dar un lugar juntamente con Él, ¿verdad? En ese trono. De manera que nos sentaremos con el Señor en su trono con el propósito, según nos dice Pablo, de juzgar a las naciones y a los ángeles. Ahora, quizás nos queda claro que el juicio a las naciones será por causa de su pecado. Nos queda claro. Pero, ¿por qué juzgaremos a los ángeles o a qué ángeles se está refiriendo? Vamos a ver esto del juicio sobre los ángeles. ¿Ok? Ya nos quedó claro que nos vamos a sentar con Cristo en esos tronos de gloria para juntamente con Él juzgar al mundo. Eso nos tiene que quedar claro. Juzgar a todas las naciones de este mundo. Muy bien. Ahora, ¿por qué juzgaremos a los ángeles o a qué ángeles? Vamos a verlo, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ok, punto a ver.
Estos ángeles que vamos a juzgar pecaron. Lo que nos enseña que los ángeles en primer lugar tienen libre albedrío, es decir, ellos deciden si obedecen a Dios o pecan desobedeciéndolo, ¿ok? ¿Sí? Es decir, no son robots los ángeles. Tienen libre albedrío y ellos deciden obedecer o desobedecer, ¿sí? Y nos habla de ángeles que pecaron, y que por causa de su pecado, ¿en dónde se encuentran? En el infierno, en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Muy bien. ¿Qué hicieron para estar en esta condición? ¿Qué hicieron para encontrarse en el infierno? ¿Qué hicieron para que estuvieran encadenados y para que estén reservados o guardados para ese juicio? ¿Qué hicieron? Ahora no nos habla de los que se rebelaron en contra de Dios en la rebelión de Satanás, porque eso es lo que a lo mejor en primera instancia podría venir a nuestras mentes y podríamos pensar, claro, son los que se rebelaron en contra de Dios cuando Satanás quiso poner su trono por encima del trono de Dios y quiso llamar la atención de todos los ángeles hacia él, y esos que cayeron en esa provocación son esos que fueron arrojados del cielo, esta tercera parte, y fueron puestos en cadenas en el infierno. No, porque resulta que esos que se rebelaron en contra de Dios por causa de Satanás, los juzgó de inmediato y los arrojó a la tierra junto con el diablo. A ver, ¿dónde dice eso? Apocalipsis 12:4. Ese dragón, Satanás, serpiente antigua, arrastró con la cola la tercera parte de las estrellas del cielo, ángeles, y las arrojó a la tierra. Luego se detuvo frente a la mujer para comerse a su hijo tan pronto como naciera. ¿Qué pasó con esos ángeles caídos, con esos demonios que cedieron ante la tentación de adorar a Satanás? Fueron enviados a la tierra, no al infierno. Porque el infierno ha sido preparado para ellos, pero aún no están allí. Eso lo explicó el Señor Jesucristo. ¿Dónde, pastor? ¿Dónde? Muy bien, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, pero está preparado para ellos, pero no quiere decir, eso quiere decir que aún no están en él. Todavía no están en él. Infierno preparado para ellos, pero en el que aún no están. Entonces, ¿de quién nos habla? Si no nos está hablando de esos ángeles que se rebelaron, ¿qué otros ángeles desobedecieron a Dios? Judas, en el verso 6, porque Judas solamente tiene un capítulo, nos lo dice. Dice Judas 1:6, así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado como ángeles. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Aquí está. ¿Qué hicieron estos ángeles? ¿De qué se les acusa? ¿Qué es lo que ellos hicieron para que Dios los tenga en el infierno atados esperando el juicio final? Dice que abandonaron su lugar de honor para descender, ¿verdad? Que abandonaron su lugar de honor, ese lugar de honor que Dios les había dado. ¿Qué hicieron? Bueno, entendemos por la Biblia que descendieron y tuvieron relaciones sexuales con mujeres. A ver, pastor, ¿dónde dice eso? Ok, te llevo. Génesis capítulo 6, verso 2. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. 4. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. A ver, pero dice hijos de Dios, no dice ángeles. Sí, pero en el libro de Job, cuando se presentan los ángeles, los llama hijos de Dios, ¿verdad? Los llama hijos de Dios. Ahora, dice que estos llamados hijos de Dios no son otra cosa sino ángeles. Ángeles cachondos, yo les llamaría de esa manera, que descendieron y tuvieron relaciones con las mujeres más hermosas de la tierra. Y de esa unión híbrida entre un ángel y un ser humano nacieron gigantes. Nacieron gigantes. Claro que hay quienes opinan que esos hijos de Dios
no eran ángeles, sino eran los descendientes de Set. Pero entonces, la pregunta a hacernos sería, ¿cómo estos hombres engendraron gigantes si el ADN no se ve afectado? Es decir, el ADN de un hombre con el ADN de otro hombre no genera un gigante, sino seres de la misma especie. Seres de la misma especie. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando un ángel se une con una mujer? Entonces, el ADN de los hombres se ve afectado. ¿Y qué generaron? Gigantes. Esos gigantes de los cuales nos dice que en el tiempo antiguo que llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. De tal manera que esos ángeles a los que nosotros juzgaremos son esos ángeles cachondos que no guardaron su dignidad, sino que se rebajaron a tener relaciones sexuales con mujeres de los hombres. Y a lo mejor como que en nuestra mente, en nuestra cabecita, no cabe el que se rebajaron, ¿verdad? El que no se tuvieron dignos, ¿sí? Pero mira, esto es algo así como lo que hoy en día, guardando sus debidas proporciones, ¿no? Sucede con la zoofilia. ¿Cuál es el problema de la zoofilia? Que un hombre no guarda su dignidad como hombre para tener relaciones sexuales con una mujer y se rebaja al nivel de los animales para tener relaciones sexuales con esos animales. De eso nos está hablando. Y esos ángeles fueron tomados y puestos en prisiones de oscuridad, aguardando precisamente el juicio final, en donde nosotros los juzgaremos. Muy bien, muy bien. Ok, verso 4. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Pregunta Pablo. Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas. Después de decirnos que juzgaremos al mundo y a estos ángeles, pregunta, ¿por qué tratamos de resolver nuestros problemas llevando nuestros casos ante jueces paganos y faltos de sabiduría de este mundo? ¿Por qué? Y claro que lo hace para avergonzarnos y enseñarnos que no hay mayor autoridad que las puestas por Dios, empezando por la iglesia. Que dentro de nuestras iglesias hay hombres sabios a quienes se les puede encargar esta tarea. Que el ir con los paganos lo único que traerá es vergüenza a la iglesia, pues se burlarán de nosotros. Se burlarán de nosotros. Mira, ¿qué sucede cuando la gente de este mundo se entera de que tenemos problemas? No que tenemos problemas con los hermanos de la iglesia, simplemente que tenemos problemas, esos problemas que comúnmente tú y yo enfrentamos en casa, en nuestro hogar, en nuestras familias. Porque de pronto pues hay problemas, ¿no? El esposo con la esposa, las cabezas del hogar con los hijos, ¿verdad? Que se rebelan y sobre todo cuando están en esa etapa difícil, ¿no? Y que la gente se entera de que tenemos problemas, que el vecino que no conoce a Dios, que la comadre que no conoce al Señor se entera de que tenemos problemas y dificultades, que la familia que no conoce a Dios se entera de esos problemas. No empiezan a decir, ay, pues no que son cristianos, pues no que Dios está entre ustedes, pues no que el Señor les da la sabiduría y el entendimiento. ¿De qué sirve que ustedes estén buscando a Dios? Y no lo hacen sino para burlarse de nosotros. Ahora imagínate cuando llevemos nuestros problemas que tenemos con otro hermano y le decimos, es que el hermano me estafó, el hermano me robó, me pidió prestado y no me quiso pagar. O sea, ¿qué pasa cuando llevamos esto en un juicio civil? Pues con mayor razón, pues no que son cristianitos, pues no que andan buscando al Señor, no que aleluya, aleluyita, mira. A eso se refiere, se van a burlar de nosotros. Ahora, debemos recordar, y esto es lo que nos está diciendo el apóstol, la ropa sucia se lava en casa. La ropa sucia se lava en casa. ¿Ok? Verso 6. Pero ustedes no solamente pelean del uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. O sea, si ya hacen mal en pelear, peor hacen cuando buscan jueces para solucionar sus problemas. 7. En sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos,
Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario, se maltratan y se roban entre ustedes mismos. ¿Qué hacían? Peleaban. Peleaban en los juzgados y lo único que conseguían era de todas formas perder. Porque quizás ganaban un juicio y recuperaban lo peleado. Pero ¿a qué costo? Trayendo vergüenza a la iglesia, mostrando, manifestando que nuestros intereses en las cosas de este mundo y de esta vida están por encima de aquello que profesamos creer. ¿De qué hablas, pastor? Sí, 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 porque nosotros profesamos creer que pasaremos una eternidad con Dios y que eso es lo más importante para nuestras vidas, ¿no es cierto? Oh, no hablamos de las mansiones, de las moradas eternas que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros, que será mucho mejor que todas las casas y mansiones de este mundo. No hablamos de los galardones, de las recompensas que nos están aguardando allá en los cielos. ¿Qué mejor que hacer tesoro aquí en la tierra es hacer tesoro allá en el reino? No hablamos de que nos sentaremos juntamente con Cristo para gobernar sobre este mundo. Pero con nuestros pleitos, lo único que manifestamos es que realmente no creemos en todas estas cosas. Y que nuestro corazón permanece en las cosas de este mundo. Ay, pastor, ¿entonces quiere decir que me tengo que dejar de todos? No, no, no es lo que está diciendo Pablo. Porque Pablo no está diciendo que necesitamos dejarnos de todos. Pero lo que nos está diciendo es que, número uno, no debemos ir con los jueces de este mundo, a los tribunales de este mundo. Cuando el pleito, cuando el problema, cuando la situación difícil, la tenemos con otro creyente. Que para eso existen las autoridades dentro de la iglesia y que necesitamos acudir a ellas. Si nos dejáramos, entonces no acudiríamos, pero como no nos dejamos, acudimos a ellas y nos sometemos a la decisión que nosotros creemos que viene de parte de Dios y que Dios está utilizando a ese juez, como lo hacía en el Antiguo Testamento, para traer justicia. Y me someto. Pero cuando no lo hago, pero cuando no me someto, pero cuando llevo estos pleitos a estos jueces para que solucionen, para que traigan solución, lo único que estoy demostrando es que mi verdadero interés está en las cosas de este mundo y no en esas cosas que yo digo con mis labios que creo, pero que con mis actos muestro todo lo contrario. Ok, vamos a ver el siguiente comentario. ¿Por qué Pablo dijo que los cristianos no deberían llevar sus desacuerdos ante las cortes del mundo? 1. Si el juez y el jurado no son cristianos, manifestarán insensibilidad a los valores cristianos. 2. La razón por la que se va a la corte es con frecuencia la venganza, lo que no debería ser motivo en un cristiano. 3. Los pleitos dan una mala imagen a la iglesia, motivando que los incrédulos pongan su atención en sus problemas antes que en su propósito. Muy bien, de esto nos está hablando precisamente el apóstol. Versos 9 y 10. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Ok, ¿cuál era el engaño en el que podían caer? Porque dice, no se dejen engañar. Creer que todos los que están en la iglesia son cristianos cuando por sus hechos muestran que no lo son. Y bajo nuestro contexto, en realidad es un llamado, una llamada de atención a aquellos que no consideraban a las autoridades en la iglesia capaces de resolver sus problemas. Les habla a esos rebeldes que se aprovechaban de los hermanos en los tribunales paganos. A esos los llama a juzgar si en verdad son creyentes y los compara con todos aquellos que siguen practicando el mal. No se dejen engañar. No todos los que están dentro de la iglesia forman parte de la iglesia.
¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que aquellos que hacen lo malo no pueden participar del reino de Dios. Y si te están robando, si te están timando, ¿sí? Si lo está haciendo con impunidad, ¿no podrías llegar a pensar que en lugar de ser un creyente, en realidad estás tratando con un pagano, con un lobo disfrazado de oveja, con alguien que se hace pasar por creyente, por cristiano, pero que en realidad no lo es? Pero bueno, decidiste ir a una autoridad dentro de la iglesia, bueno, sométete a esa autoridad. Bueno, ¿y qué pasa si yo me someto, pero la otra persona no se somete? Bueno, lo único que está dejando mirar es su verdadera condición, su verdadera condición. Dice, ninguno de ellos participará del reino de Dios. Ninguno, ninguno, ninguno. No importa que se haga llamar creyente, no importa que se haga llamar cristiano, no importa que se congregue en una iglesia, no importa que se haya bautizado, no importa que participe de la Santa Cena, si el Espíritu de Dios no mora en él, no es un hijo de Dios. Y si el Espíritu de Dios no mora en él, él no puede dar los frutos de la vida del Espíritu dentro de la persona porque no hay Espíritu. Por lo tanto, sigue practicando. No es que peque, es que practica el pecado. Practica el pecado. Y sigue haciendo todas estas cosas con completa impunidad y sin ser redarguido por el Espíritu Santo, porque no hay Espíritu Santo dentro de él. ¿Ok? Miren, vamos a ver el siguiente comentario. Aquí Pablo describe las características de los incrédulos. Él no da a entender que los idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes o estafadores estén automática e irrevocablemente excluidos del cielo. Los cristianos vienen de toda esta clase de trasfondos, incluidos algunos de los mencionados. Aún pueden estar luchando con los deseos malignos, pero no deben continuar con estas prácticas. En el verso 11, Pablo establece con claridad que aún aquellos que pecan en las formas dichas pueden lograr que sus vidas sean cambiadas por Cristo. Sin embargo, aquellos que dicen ser cristianos y persisten en estas prácticas sin remordimiento no heredarán el reino de Dios. Tales personas necesitan examinarse para ver si realmente creyeron en Cristo. Muy bien. Verso 11 y final. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Todos pecamos, es cierto, todos pecamos, es verdad. Pero los creyentes fuimos perdonados y limpiados de toda maldad para ahora formar parte del pueblo de Dios. Pero la clave está en que Pablo nos dice que éramos así, pecadores, hombres y mujeres que no solamente hacían el mal, sino que practicábamos el mal. Éramos, pero ya no somos. Hacíamos, pero ya no hacemos. Nos deleitábamos, pero ya no nos deleitamos. Y todo gracias al poder con el que el Señor nos rescató. No se lo debemos a nuestra fuerza de voluntad o nuestra gran determinación, sino al poder que actúa en nosotros a través del Espíritu Santo. Y mira, esto es un motivo más por el cual estar agradecidos con el Señor. Este es un motivo más para levantar nuestra voz y decirle, Señor, gracias, en verdad, gracias por tu obra en mi vida. Gracias, Señor, porque no soy yo, porque no se trata de mí, porque no es mi fuerza de voluntad, porque no es mi determinación, porque no es que yo sea bueno, porque no hay nada bueno en mí. Sino gracias, Señor, porque es la obra de tu Espíritu en mi vida. Gracias, Señor, porque el que yo haya dejado de ser todo eso que fui, te lo debo solamente a ti. Y gracias, Señor, y ahora ayúdanos, ¿verdad? Ayúdanos a mirar estas cosas y corregir, cambiar, a seguir siendo transformados de gloria en gloria, ¿verdad? De victoria en victoria, ¿sí? Hasta ser formados a la misma imagen de tu Hijo Jesucristo. Hasta que alcancemos esa estatura de ese varón perfecto, quien es Cristo Jesús. Señor, permite que esto que estoy aprendiendo el día de hoy me ayude y me enseñe a hacer, a mirar, a juzgar las cosas de manera distinta, de manera diferente, a guardar el juicio venidero,
porque quizás será en ese juicio en el que tú me hagas completa y total justicia. Sí, quizás. Pero Señor, ¿qué le espera a aquel que atentó en mi contra, sino eterna perdición? Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a vivir de tal manera que podamos traer honra, gloria y alabanza a tu nombre. Ayúdanos a vivir de tal manera que podamos vivir, Señor, de acuerdo y conforme a tu voluntad. Dios, que abandonemos lo malo y que comencemos a hacer lo bueno. Que bendito Padre Celestial nos demos cuenta de cuáles son los alcances que tú has puesto en nuestra mano, pues tú dices que todos, no solamente unos o algunos, todos vamos a juzgar a este mundo y aún a los propios y mismos ángeles, que son superiores a nosotros en todo. Dios, si todo lo has puesto bajo los pies de la iglesia, sometido, sujetado a los pies de la iglesia, esto debería ser causa y motivo, Señor, de sorpresa, sí, pero también de profundo agradecimiento en nuestros corazones. Dios, en el nombre de Jesús, que seamos sabios y no necios. Dios, en el nombre de Jesús, que podamos entender a cabalidad y con claridad esto que tú nos enseñas el día de hoy. Que podamos reconocer a nuestras autoridades como eso, como una autoridad de parte tuya. Y bendito Padre Celestial, que en verdad podamos someternos, sujetarnos, manifestando de esta manera que tu obra en nosotros no ha sido en vano. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor quien te dé paz. En verdad le pedimos a Dios que te siga guardando, que te siga protegiendo y solamente deseamos recordarte lo que cada vez que tenemos oportunidad lo hacemos. Recuerda que todos los días te escuchamos a través del devocional, que los días domingo tenemos nuestra enseñanza dominical. Seguimos con Juan 3:16 y que todos los lunes recibimos nuestra enseñanza acerca de los libros, en este caso, Primera de Corintios. Así que el Señor te siga bendiciendo, que siga edificando tu vida y que todo esto que estás recibiendo pueda dar fruto abundante en ti. Bendiciones.